Bueno, bienvenidos los que venís presencial, que somos más que el último día, eso está muy bien. Hoy contamos con Ramón Salazar. Ramón es jefe del Servicio de Oncología Médica del ICO, de Hospitalet, Hospital Duran i Reynals y Xarxa, coordinador del programa de Oncología Oncovey de IDIVEI y profesor agregado del Departamento de Ciencias Médicas de la UB, el campus de Bellvitge. Nos va a hablar sobre los retos de la medicina de precisión en oncología y cuando las leyes del cáncer chocan con las leyes de la medicina. Ramón ya ha hablado otras veces para las tertulias, haceros notar que es la que hace número 80. O sea que llevamos a 4 por año, ya podéis contar, unos cuantos años haciendo las tertulias, así que contamos también, no lo estáis viendo los que estáis conectados, si es que hay alguien, con el fundador, Ramón Senior, así es que, bueno, gracias y Ramón, cuando quieras. Moltes gràcies. Pues comencem ja, que anem una mica tard, si això em deixa passar. La primera llei de la medicina prové del teorema de Bayes i en llenguatge no matemàtic es pot interpretar com que una intuïció forta pesa més que un test dèbil. I què vol dir això? Que el valor predictiu positiu, si mireu l'equació una mica traduïda de baix, que és en el numerador els positius verdaders i en el denominador tots els positius, tant els verdaders com els falsos, la prevalença és el factor que pesa més en aquesta equació. Què vol dir això? Doncs que si te'n vas a l'Himalaya i estàs allà després d'una quarantena i et fan un test positiu del Covid, on a l'Himalaya no conviu el Covid perquè no aguanta l'alçada, per molta especificitat i sensibilitat que tingui el test, allò serà un fals positiu, perquè el coneixement previ de la prevalença, que en aquell cas és 0, és el que pesa més en el factor predictiu positiu. I això en medicina de precisió, que és biomarcadors i tests, ho hem de tenir molt en compte. El coneixement previ, tant per la recerca com per l'aplicació de la medicina, que es basa en l'estudi profund dels mecanismes d'acció de les malalties i com funcionen els medicaments, és molt més informatiu que el resultat d'un test positiu aïlladament. Llei número 1. De acuerdo. Ley número 2. Los casos normales nos enseñan reglas, las excepciones son ley. Quiere decir que si vemos miles, millones, billones de cisnes blancos, no quiere decir que no existe un cisne negro, pero en cuanto ves un cisne negro, ese existe. ¿Esto cómo se traduce en medicina? Pues que hemos de analizar en profundidad las respuestas extremas en cáncer. Si tenemos un medicamento en el cual los pacientes responden en un 20, 30, 40%, si un paciente responde al 100%, habrá que analizar muy bien el tumor de ese paciente mediante todas las técnicas asequibles de análisis genómicos, de inmunidad, incluso de farmacocinética del propio paciente, para ver qué es lo que le hace un respondedor excepcional. Y esto también aplica en el desarrollo de biomarcadores y en la medicina de precisión del cáncer. Y por último, y para mí la más
la más significativa y la que constituye el mayor reto en la investigación preclínica y clínica es que para cada experimento perfecto existe un sesgo humano perfecto. Y no solo sesgo, sino también ruido, porque de hecho la manera de gestionar el ruido también puede constituir un tipo de sesgo que ya veréis más adelante, que en concreto el más importante en la medicina de precisión es el sesgo de los análisis múltiples o multiple testing. El ruido se explica cuando dos variables se asocian por, por el azar, o sea, por una casualidad, y el sesgo se da cuando dos variables se asocian porque hay una tercera variable que está asociada con cada una de las dos. Pero ni el ruido ni el efecto, perdón, ni el ruido ni el sesgo son causa-efecto. Casualidad, ruido, error sistemático, el sesgo. Y el truco de la investigación biomédica se basa en saber cuando una correlación es causal, casual o producto de un sesgo sistemático. ¿Pero qué es un sesgo? Es error sistemático de los análisis cognitivos por factores subjetivos o atajos cognitivos que provienen antropológicamente del fight or flight. Quiere decir que las tribus primitivas humanas, cuando veían un extranjero, tenían que decidir rápidamente si luchaban contra él o se escapaban corriendo más, porque esto forma parte del kit de supervivencia, este chute de noradrenalina. Pues lo mismo, en la toma de decisiones humana, muchas veces utilizamos estos mecanismos heurísticos que no llegan al córtex, sino que son subcorticales. Esto lo tenemos que conocer. Si está en el plano del subconsciente, es un sesgo. Si lo hacemos conscientemente, pues son cosas más graves que el sesgo como y producto de grandes problemas de la humanidad, como las guerras y el racismo, el sexismo y todo lo que acaba en ismo, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver esto con la medicina? Pues que todos estos sesgos impactan en la toma de decisiones. Y existen sesgos personales, sesgos de grupo o de equipo y sesgos científicos que son lo mismo. Sesgos personales o sesgos de grupo que afectan las decisiones que tomamos continuamente cuando planteamos y desarrollamos nuestros experimentos preclínicos o clínicos. ¿Cuáles son los más importantes? El sesgo de confirmación, por ejemplo, de publicación o de anclaje. Las primeras interpretaciones que se nos ocurren por alguna razón heurística, antropológica, nos secuestran de alguna manera más intensamente. El sesgo de selección, tenemos que ser muy cautos
cuando incluimos sujetos en experimentos clínicos para que sean una buena representación de la heterogeneidad de la población objeto de estudio y no sean, por ejemplo, los que tienen mejor pronóstico, que es un sesgo clásico para los ensayos clínicos. Sesgo de evaluación, siempre hay que intentar que cualquier medida de evaluación que hagamos, por ejemplo, en oncología es el TAC, pero también podría ser eh, eh, evaluación de síntomas o evaluación de calidad de vida, que sea una evaluación objetiva y, si puede ser, a doble ciego. O sea, que el evaluador no sea el mismo investigador que ha diseñado el estudio y que esté ciego al respecto del tratamiento que ha recibido el sujeto objeto del estudio. Otro sesgo muy interesante en oncología, el sesgo de supervivencia o de tiempo inmortal. En la literatura médica, sobre todo de cohortes históricas, podemos tener este sesgo cuando, por ejemplo, describimos una serie de pacientes, en algunos de los cuales se ha llegado a poder hacer una cirugía de metástasis, por ejemplo, de metástasis hepáticas. Y la conclusión es que la cirugía de metástasis hepáticas alarga la supervivencia, sin tener en cuenta que antes de llegar a poderse operar de metástasis hepáticas, los pacientes tienen que haber sobrevivido un tiempo y en buen estado general, porque los que se han muerto antes de llegar a ser operados, estos ya no entran en el análisis. Esto es el sesgo del tiempo inmortal o sesgo del superviviente. Obviamente esto hay que conocerlo y gestionarlo, y desde luego que cuando hacemos análisis de subgrupos de ensayos clínicos para identificar pues, el efecto de las cirugías, pues esto se tiene que tener en cuenta. Un sesgo superhumano es el cluster bias, el sesgo de identificar patrones donde solo hay aleatoriedad. Y este está muy bien descrito en el libro Fooled by Randomness, Engañados por el azar, de Nassim Taleb, que no es médico, es un filósofo sociólogo. Pero bueno, lo que hacemos los seres humanos es interpretar causalidad en la asociación de variables donde hay casualidad. Esto les pasa mucho a mis amigos empresarios que han tenido éxito, pues, millonarios, que tengo algunos, gracias a Dios, y que les vaya muy bien, pero no son conscientes de que lo que han tenido en la vida es suerte y se creen que son más inteligentes y más listos y algunos sí, pero otros simplemente han tenido suerte. Fooled by randomness. Cluster bias. Esto en medicina es muy importante porque en los bases de datos donde gestionamos cientos, miles de casos y miles, millones de variables, en la bioinformática siempre se identifican patrones y la mayor parte de estos patrones son producto del azar. ¿Vale? Y esto me invita a describir el último y creo más importante y más dañino, que es el sesgo de los múltiples test. Cada 10 variables que ponemos en una base de datos y correlacionamos, 2 se asociarán por el azar. Por esto es tan importante en bioinformática las correcciones de Bonferroni y otros métodos del multiple testing. Pero lo más importante no es solo la corrección matemática, lo más importante es que haya un pensamiento científico detrás. Que
cuando encuentres una asociación, incluso una correlación matemática perfecta entre variables, que lo puedas explicar científicamente, porque si no, eso es hipótesis generating, no es causalidad hasta que no lo demuestres. Y os voy a poner ejemplos. Series de datos que presentan una perfecta asociación entre el número anual de divorcios en el estado de Maine y el consumo per cápita anual de margarina en los Estados Unidos. Correlación perfecta. 1. P 0,00000, poniéndole todas las correcciones de Bonferroni. ¿Esto es causalidad o casualidad? Otra, correlación inversa perfecta que se aprecia entre la temperatura en superficie del planeta Tierra, que va al alza desde 1800, y la cifra de piratas marinos. ¿Es causa una de la otra? O sea, ¿nos da pereza hacer de piratas marinos porque hace más calor? O a lo mejor hay un tercer factor que explique los dos efectos. No lo sé, a lo mejor la revolución industrial primero y después la tecnológica, que ha hecho elevar la temperatura del planeta, también ha generado un desarrollo económico y, aunque todavía hay piratas marinos, hay menos. No lo sé. Pero en cualquier caso, o es casual o es por una tercera variable, que sería un sesgo. Otro, venga, esta sí que es por un sesgo. La cifra de ventas de las compañías de helados a lo largo de los meses y el número de hectáreas de bosque quemado, correlación perfecta. Son dos series de datos que tienen una correlación perfecta. ¿Quiere esto decir que si comemos helado tenemos más riesgo de que nos ataquen los tiburones? O sea, esto era... Perdón. No. Y hay una tercera variable que es, me he olvidado de ponerla, el ataque de tiburones. O sea, ventas de helados, incendios forestales y ataque de tiburones, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la variable que explica todas estas otras variables es el calor y la variable estacional. Esta también es divertida. Consumo de chocolate por cápita y probabilidad de ganar premio Nobel. Y esta ya es tremenda. La geolocalización del outbreak de las vacas locas en 1992 en el Reino Unido y la distribución de los síes en el referéndum del Brexit. Una correlación perfecta. Y ya para no dejaros con la anécdota, ¿cuándo hay causalidad? Que sí que hay muchas veces que existe causalidad, pero como decía antes, las cifras de colesterol y el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Hay toda una hipótesis científica, mecanística, anatomopatológica y fisiológica, que además se ha confirmado en modelos experimentales y en estudios clínicos, epidemiológicos e intervencionales con fármacos que reducen el colesterol y con dieta, etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber todo un sistema de pensamiento científico para aplicar la interpretación de causalidad racional, mecanismo de acción, experimentación preclínica, experimentación clínica, epidemiológica y ensayos clínicos. ¿Y cómo esto
se traduce en el cáncer? Bueno, os recuerdo que el cáncer es un crecimiento desregulado y descontrolado de las células, muy someramente producido por mutaciones en oncogenes y en genes supresores de tumores. Los oncogenes son los aceleradores de todos los procesos de la carcinogénesis, que cuando están mutados son mutaciones activadoras, y los genes supresores son los reguladores del genoma, los frenos de la carcinogénesis. Los que cuando están mutados son mutaciones inactivadoras y entonces se dejan de controlar los procesos que tienen tendencia a la proliferación, a la invasión, a la angiogénesis, a la generación de plasticidad tumoral. Oncogenes aceleradores, genes supresores son los frenos, y la medicina de precisión es esta, la que empezó en el año 2000, que esencialmente son medicamentos que inhiben los aceleradores, inhiben los oncogénicos. Químicamente, los oncogenes producen proteínas, estas proteínas producen el cáncer y químicamente se puede inhibir los dominios de activación de las proteínas productos de los oncogenes. Esto es la medicina de precisión, basada en biomarcadores, que son estas mutaciones. Y obviamente las balas son los medicamentos que también se descubrieron en paralelo con el descubrimiento de estos oncogenes y genes supresores. Entre los años 80 y los 2000, los más importantes son la tecnología de recombinación para generar anticuerpos más o menos humanizados y las pequeñas moléculas inhibidoras de tirosinquinasas, que son unas proteínas que son las más frecuentes productos de oncogenes. Y esto funciona así. Las IgGs o anticuerpos monoclonales que se generan in vitro o en modelos animales, se generan contra dianas concretas, proteínas concretas, que suelen estar hiperactivadas en el cáncer, y por esto solo con este mecanismo de acoplamiento de los anticuerpos a estos receptores se para una vía de transcripción, perdón, una vía de transducción intracelular. Pero es que además, por las regiones que se quedan sueltas de estos anticuerpos, se puede llamar al complemento y se puede llamar a las natural killer, y también se puede producir una respuesta inmunológica complementaria de lo que es la respuesta oncológica de la inhibición de la vía que está activada por ese oncogen. Las pequeñas moléculas inhibidoras de tirosinquinasa, a diferencia de las grandes moléculas que os acabo de comentar de los anticuerpos que se quedan en la membrana, estas atravesan la membrana y van a inhibir la parte interna de los receptores que están activados por las mutaciones. Y en esto se basa la medicina de precisión del cáncer, en inhibir farmacológicamente los oncogenes. Y así hemos conseguido respuestas como este paciente con un melanoma que tenía una mutación de BRAF, que es un oncogen muy importante, una mutación concreta, la V600E, y este fue el primer paper New England que demostró una respuesta espectacular. Problema, que el cáncer es muy complejo, ahora lo veréis en las leyes del cáncer, y al cabo de unos meses reaparecieron las metástasis subcutáneas de este paciente. Otro ejemplo, y no os quiero aburrir con más ejemplos, pero este ha sido muy famoso, el ejemplo del gen epidermal growth factor receptor en cáncer de pulmón en no fumadores. Adenocarcinomas en cáncer de pulmón no fumadores,
producto de mutaciones en EGFR. Gran avance los inhibidores de EGFR y de las mutaciones concretas de los inhibidores de EGFR, pero lo mismo que con el BRAF, la duración de la respuesta es de mediana 1 año, en algunos casos con más suerte hasta 2 y 3 años. ¿Por qué? Porque el tumor genera nuevas mutaciones o se hace resistencia porque se hiperactivan unas vías paralelas de otros genes que también se transforman. O sea que hay plasticidad tumoral y esto nos lleva a las leyes del cáncer. Complejidad, heterogeneidad y plasticidad. Y en todas las dimensiones, que también son 3. 3 leyes, 3 dimensiones. 3 leyes de la medicina, 3 leyes del cáncer, 3 dimensiones. La dimensión del tumor, la dimensión del microambiente peritumoral, o sea, el estroma, la respuesta inmune, las células linfocitos T y el huésped, el paciente, la farmacocinética, la señalización endocrina y paracrina, la edad, género, comorbilidades y cualquier otra variable clínica y epidemiológica. Con lo cual, inhibiendo la acción de un solo oncogen, es muy difícil que curemos el cáncer. Hay enfermedades que son prácticamente monogénicas, por ejemplo, la leucemia mieloide crónica, que fue de hecho la que inauguró en el año 2000 la era de la medicina de precisión con el Gleevec, que solo una inhibición de un solo gen cambió radicalmente el pronóstico de estos pacientes que vivían con el interferón y otros agentes alquilantes orales que se les daba una media de 4 o 5 años y ahora viven 20 años y muchos se mueren de otra cosa porque la leucemia mieloide crónica es una enfermedad de gente mayor. Pero la mayor parte de los tumores son heterogéneos, complejos y plásticos. Y por eso no curamos con medicamentos de la medicina de precisión. Y hemos de identificar soluciones. Primera solución, más ciencia, más investigación sobre los mecanismos de resistencia y hacer combinaciones más inteligentes de múltiples fármacos. Cuidado, porque cuantos más fármacos, más toxicidad, y por eso hemos de ajustar las dosis, o intentar dirigir la inhibición a células stem cell persistentes, que son las que muchas veces generan las recaídas, o generar una carcinogénesis letal. Hay mutaciones oncogénicas que, si te pasas de dosis oncogénica, son incompatibles con la vida y entonces te cargas a las células. Y esto lo puedes conseguir mediante letalidad sintética. ¿Qué es la letalidad sintética? 2 mutaciones que por separado no matan a la célula, incluso les puede generar beneficio de proliferación y supervivencia, 2 mutaciones que pueden ser oncogénicas por separado, si se juntan, matan a la célula. Esto es letalidad sintética y esto es un concepto que es muy aprovechable farmacológicamente en el desarrollo de nuevas combinaciones contra el cáncer. Solución 2, y de nuevo habrán 3, o sea que ya estamos cerca de acabar. Solución 2, inteligencia artificial. El mundo de las omics, no solo secuenciar el ADN, sino secuenciar el ARN, el metaboloma, el proteoma y si puede ser también el microbioma y todo lo que acaba en oma y aplicarle algoritmos de inteligencia artificial para que la maquinita famosa del ChatGPT nos diga, este tumor se tiene que tratar con estas combinaciones de fármacos. Esto parece ciencia ficción, pero ya se está testando
en algunos países donde tienen menos restricciones en su sistema sanitario, porque aquí no podemos subvencionar cualquier combinación que nos diga el chat GPT de turno delante de una secuenciación genómica, proteómica, metabolómica, pero sí que podemos hacerlo dentro del contexto de ensayos clínicos. Más soluciones de inteligencia artificial, pues imagen. Es donde hay más avances en inteligencia artificial, en identificar diagnóstico de una manera más definitiva y cierta. Por ejemplo, por mamografías ayudadas por inteligencia artificial o por resonancia magnética. Fijaros, por resonancia magnética nos pueden decir a los oncólogos qué mutaciones tiene un tumor. Esto parece increíble, pero esto forma parte de la digitalización ómica y la radiómica de la nueva inteligencia artificial. Regresión logística es la inteligencia artificial más vieja, desde los años 60, pero muy vigente. La regresión logística nos puede ayudar con el Big Data a identificar algoritmos de pronóstico y de predicción a respuestas a determinados tratamientos. Y no solo esto, sino que ahora con el AlphaFold es un instrumento de inteligencia artificial bioinformática de diseño químico de fármacos dirigidos contra la molécula que queramos inhibir. Por fin, tercera, ¿cómo es tan complicada la biología del cáncer? Vamos a volver a lo del payload con sustancias muy tóxicas que se cargan todo lo que se mueve, como es la quimioterapia y la radioterapia. Pero aprovechamos el conocimiento de los biomarcadores de la medicina de precisión para diseñar caballos de Troya, anticuerpos cargados con moléculas de quimioterapia muy tóxica dirigidos contra un receptor que está solo expresado o está diferencialmente expresado en la célula tumoral y no en la célula normal. Esto lo que hace es teledirigir inteligentemente una molécula de quimioterapia y el mecanismo de acción es sucio. Tú te cargas el ADN igual que la quimioterapia, pero de una manera dirigida. Igual que los radioligandos, los radioactivos péptidos receptores de radioterapia, que es un péptido que se une a un receptor que está sobreexpresado en el cáncer y mediante un linker químico, y aquí hay muchísima química computacional y mucha inteligencia artificial, se va unido a un radioisótopo y este radioisótopo se libera solo dentro de la célula tumoral. Y luego otro mecanismo muy prometedor, que son los T-cell engagers, los anticuerpos biespecíficos. Un anticuerpo que tiene dos brazos. Uno se une a un receptor oncogénico de estos receptores que son productos de oncogenes, que es la diana, y otro receptor arrastra y va uniendo linfocitos T. De manera que el anticuerpo biespecífico, incluso triespecífico, va reclutando linfocitos T que son citotóxicos y cuando se une a la célula tumoral, estos linfocitos T se activan y liberan la lisocima y la granzima, que es lo que mata de manera indiscriminada a la célula tumoral. Tres opciones de matar
de manera indiscriminada mediante respuesta celular citotóxica o mediante quimioterapia o radioterapia, pero teledirigido de manera selectiva a las células tumorales. Y con esto ya acabo. 3 leyes de la medicina, recordar lo de los valor predictivo positivo y que al final cuenta más el conocimiento previo que un que un resultado de un test aislado, el valorar las excepciones, el cisne negro y las leyes del cáncer, que es complejidad, heterogeneidad y plasticidad, y las 3 posibles soluciones. Nuevas combinaciones más inteligentes, el uso de inteligencia artificial para generar algoritmos de decisión terapéutica más complejos, porque realmente el cáncer es un problema muy complejo y no tiene una solución sencilla, y las innovaciones con estos nuevos medicamentos basados en el concepto de troyanos. Y hasta aquí lo que os quería contar. Pero, como el doctor Salazar es médico, prefiero callar. Por tanto, no lo paso a usted. Gracias, Ramón. Es una conferencia y veig molt por dentro, sobretot el de l'últim que has dit. L'últim que has dit, a veure si se sabrà explicar. No ho sé explicar, però endavant. Gràcies. Sí, aquest és de les portes per després de casa, no? Home, el que és molt important és donar-se compte de que aquí hi ha 2 factors de progrés. Un, el coneixement profund de la biologia i de la biologia molecular profunda del càncer, i l'altre, la tecnologia. I d'alguna manera, la tecnologia sempre va empenyant el progrés científic del càncer, perquè inclús en el diagnòstic molecular són les tecnologies les que ens aporten l'oportunitat d'aprofundir en el coneixement. Cada vegada tenim més capacitat de seqüenciar i de tenir milions de dades de cada pacient amb una petita biòpsia, inclús últimament a partir del DNA circulant de la sang. O sigui que la biologia i la tecnologia. La tecnologia farmacèutica. Perquè aquests medicaments nous, el concepte ja hi eren fa 20 o 30 anys, però el que ha canviat és que ara, amb les noves capacitats de poder dissenyar químicament millor aquestes molècules, estem tenint resultats molt superiors de tots aquests anticossos, molt superiors, i dels radiofàrmacs també. Realment estem a prop de... N'hi ha un que a mi m'agrada molt, però no sé explicar quina és. Si són les leucocines, pot ser? Sí, bueno, leucocines deu ser, sí. Per cert, les leucocines ens donen molt de problemes clínicament perquè aquests anticossos B triespecífics que el que fan és arrastrar els limfòcits T del torrent sanguini i portar-los en contacte amb el tumor, sí, però això fa una tormenta de citoquines i de leucocines que ens porten els pacients a vegades al límit de portar-los a la UCI. Llavors hem d'estar molt atents clínicament per donar el suport
farmacològic de sueros, corticoids i fins i tot alguna vegada hem de tractar amb immunosupressors perquè hem generat massa resposta immunològica. Però jo amb el que us he explicat, no és per què actualment m'ha semblat que és això. Perquè És molt interessant aprofitar el propi sistema immunològic del pacient per modular-lo i que siguin les cèl·lules del sistema immunològic del pacient les que acabin amb el càncer. això m'ha agradat. I últimament també hi ha vacunes terapèutiques que comencen a donar algun senyal d'eficàcia prometedora. Vacunes que vol dir fer una biòpsia del tumor, seqüenciar-lo, identificar quines són les mutacions que generen més resposta autoimmune en uns tests in vivo en el laboratori i a partir d'aquests neoantígens crear una vacuna de pèptids o d'ARNA i després infondre-la al pacient i això fa que el sistema immunològic del pacient reconegui més fàcilment el tumor. Individual, son personalizadas, como alguna terapia celular que también es individual, como los TILs, que es a partir de biopsias tumorales separamos los linfocitos T, los analizamos e identificamos cuáles son los reactivos contra el tumor y esos los revivimos en el laboratorio, los expandimos y los volvemos a infundir. También es terapia celular avanzada, muy cara y muy compleja. Hombre, mejor si se pueden desarrollar soluciones menos complejas logísticamente. Les solucions són massa complexes perquè està clar la malaltia. No és càncer, però és tan complex, hi ha tants tipus de càncer, tan diferents. No n'hi ha dos iguals ni en un sol pacient. Des del punt de vista farmacèutic, l'ideal seria tenir quelcom de dir, mira, això és tu, i apliques la tecnologia, si tu, que és el que s'està intentant ara, posar o donar aquelles característiques necessàries a allò que posarà perquè vagi a la cèl·lula. I això s'està investigant, s'està estudiant moltíssim, posar un pèptids que reconeguin alguna cosa de càncer i si pugui servir d'altres aspectes. Aquests produeixen aquesta medicació. Però, esclar, això què és el que implica? Implica que potser has de fer milions de... Bueno, centenars de possibilitats. Perquè, esclar, cada cèl·lula que sigui diferent és una història. Llavors, com ho guanyes? Sí, i per això jo crec que el que generarà més eficàcia generalitzada en els propers anys serà diferents versions de la farmacologia que modula el sistema immunològic, perquè d'alguna manera és un sistema que és propi i que pot donar resposta a tota aquesta heterogeneïtat i plasticitat dinàmica del càncer. Perquè el linfòcit T, un cop ha identificat una cèl·lula que ell identifica com a
estranya, tant se li en fot tota la heterogeneïtat que hi hagi molecular dintre d'aquella cèl·lula. Ja pot tenir totes les vies de transducció alterades, activades, que se la carregarà químicament. En aquest sistema que acaba d'explicar, penses que llavors el càncer es pot convertir en una malaltia crònica? No. La sensació que amb aquests sistemes sempre pots guanyar el càncer durant un temps, però després el cos reacciona i llavors has d'anar a un... No. La diferència de la immunoteràpia respecte a la medicina de precisió és que la medicina de precisió, que és inhibir els oncogens, és això, és cronificar, perquè la cèl·lula, amb la seva plasticitat i heterogeneïtat, sempre troba un bypass de l'última via que li inhibeixis. I això s'ha vist amb aquests casos de càncer de pulmó amb mutacions de GFR, que ara viuen 5, 6, 7, 8 anys i fa 10 anys vivien un, però s'acaben morint, perquè al final troba la manera de sobreposar-se a totes les inhibicions que anem trobant darrere. Ara, la immunoteràpia, si és efectiva, cura. I, de fet, ja hi ha casos de càncer de pulmó i de melanoma molt llargs supervivents amb metàstasis que ja els podem donar per curats amb immunoteràpia. Perquè no té manera la cèl·lula tumoral d'evadir un linfocit T que ja l'ha reconegut. Sí que té maneres, però bueno, també podem inhibir aquestes maneres que té d'evadir, que són els inhibidors de checkpoint, i llavors allò, el que és la sinapsis d'un linfocit T és el mateix mecanisme d'acció que té el linfocit T de matar una cèl·lula infectada per un virus. És molt eficient, molt eficient. I no es generen resistències. O sigui, els linfocits T són especialistes en matar. Són com els James Bond. De fet, estem avançant totes les indicacions de la immunoteràpia que van començar amb malaltia metastàsica i avançada, l'estem posant ara d'entrada en tumors recent diagnosticats abans d'operar. El que passa que, clar, tot això tampoc està exempt d'efectes secundaris. Llavors, si tens un tumor molt petit, el millor és operar i que la cirurgia et curi, perquè els tumors petits, excepte el pàncreas, que és molt mal pronòstic, es curen amb un percentatge molt alt només amb cirurgia. Però quan ja són una mica així de tamany mitjà, ja estem incorporant la immunoteràpia d'entrada, amb resultats molt interessants. ¿Esto es válido para todos los cánceres o es concreto? El concepto general es válido. El problema, y yo me dedico al cáncer de colon y es uno de los que está más inmunosuprimido, el problema es que hay tumores como el cáncer de colon o el cáncer de páncreas, que alrededor del tumor hay poco linfocito T y mucho macrófago y mucha célula reguladora B y otras estirpes celulares que son inmunosupresoras, porque el tumor ya ha generado un ambiente inmunosupresor. Claro, y ahí también hay que pensar cómo combatir este ambiente tan hostil. Y también se puede plantear farmacológicamente maneras de inhibir a los inhibidores.
Y hay tumores que responden mucho mejor que otros a la inmunoterapia por esto, porque de entrada no están tan inmunosuprimidos en su ambiente peritumoral. Però tècnicament s'ha adelantat la curació del tractament del mal. Sí, mira, el càncer de pulmó de fumadors abans vivien un any quan eren metastàsic, ara viuen 4 o 5 anys. El melanoma metastàsic abans morien en menys d'un any, ara viuen 4 o 5 anys. El càncer de mama, avui en dia el càncer de mama es cura amb un 90% dels casos. Quan jo era resident, això no era així. Quan jo era resident, que no hi havia hagut molts dels avenços del càncer de mama, de tractaments hormonals i del HER2, sobretot, que és un oncogen, pues, segurament estàvem al 70% de curacions del càncer de mama, per no parlar de la qualitat de vida. I ara ja quasi no veiem fractures patològiques òssies. I jo quan era resident sempre tenia 2 o 3 més pacients ingressades amb fractura patològica. También se ha avanzado mucho en tratamientos. Yo no soy hematólogo, pero el mieloma múltiple, cuando yo era residente, se trataba con melfalemprednisona, una sola línea, y vivían 2 años. Ahora tienen 15 líneas de tratamientos distintos y viven 15 y 20 años, por poner un ejemplo. Sí. Tú eres un superviviente. Sí, sí. Qué malo es el platino, ¿eh? Qué mal sienta, ¿eh? Luego eso se acabó y parecía estaba al año siguiente. Se repuso, entonces aquí y estas personas no pueden de Barcelona, estuve mucho tiempo y me sacaron los exámenes y estuvieron haciendo algo que parecía un poco fiel y que me volvieron a poner y han pasado sobre 1900. Sí, secundario, y hasta hoy. Bueno, por lo menos los tengo mucho, pero yo pensaba que si es sangre es más fácil, pues al final encontrar en la Se curan más, sí, se curan mucho los linfomas. Sí. técnicas ahora que sacan y luego en la parte sangre la trabajan y luego Sí, sí. y eso también me da bastante. Molt bé, tenim que fer pregunta perquè amb la pregunta no sé si hi ha un montón, pero no té Gracias, Ramón. Yo creo que ya hemos explotado. Estaríamos aquí 50 horas y hablando de Muy 1000 bien. casos. Bueno, muchísimas gracias por aportar.